Queridos colegas y estudiantes de esta honrosa profesión de abogado, hoy es 18 de enero 2022. De antemano les deseo un próspero año. El tema académico en el día de hoy, para retomarle el hilo a estas capacitaciones y estos discursos que aquí pues se ventilan o se socializan en temas del derecho, sobre todo procesal penal. Pues bien, parece ser que esto que audiencias preliminares ustedes ven allí sobre Santiago de Cali, 25 de audiencias 2021, preliminares 38 minutos de la ante la justicia, parece ser que esa virtualidad ha llegado para quedarse. Y eso es lo que yo encuentro pues en las redes sociales, viendo por ejemplo a el colega Francisco Bernate. Dice que volver a la presencialidad significaría un retroceso para la justicia. Parece ser que el doctor Francisco pues es un abanderado de que esto debe continuar así. Y entonces, primero, la excusa es que el tema de la pandemia, y que al inicio pues no existían las vacunas, y entonces que la gente se contagiaba y murieron muchos. Eso sí es verdad. Pero hoy en día, hoy, enero 2022, después de 2 años, cuando esto inició en marzo por allá del 2020, pienso yo que las voces que se reclaman es que se reabran otra vez los despachos judiciales. Sin embargo, pues como esto tiene sus pros y sus contras, pero yo veo por ejemplo aquí al doctor Francisco Bernate pues como más abanderado, y entonces ahora ya no, superado el tema de la pandemia, digo usted, aunque yo sé que eso todavía tenemos una continuidad con ese asunto. Sin embargo, pues se dice ahora que es inviable totalmente la presencialidad judicial, primero que todo por un tema de bioseguridad, que los despachos judiciales, entonces algunos no tienen ni hasta agua, etcétera, que eso es un problema. Sin embargo, pues aquí luego se dice que ya si superamos, por ejemplo, ese asunto de la pandemia, que pues que lo más conveniente sería que se diera apertura a la presencialidad de la justicia. Sin embargo, pues aquí se dice entonces que no, que ya esto llegó para quedarse. Y entonces se exponen varias razones, como por ejemplo dice el doctor Bernate que el ciudadano de a pie ya no tiene que esperar fotocopias ni hacer largas filas para una autenticación. Y para nosotros los abogados la virtualidad ha significado reducción de costos y el no aplazamiento de las audiencias, pues en el mismo día podemos participar en una audiencia realizada en Bogotá y otra en Cali, por ejemplo, sin perder tiempo en un aeropuerto. La justicia hoy está funcionando mejor que en cualquier época y a un menor costo en tiempo, viáticos y papelería, dice el colega presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Puede ser que tenga razón. Además de ello, en otras entrevistas que ha hecho por ahí en algunos medios, pues se ahondan en razones diciendo de que
que funciona mejor que porque el abogado puede estar en muchas partes y esto ahorra costos e insumos. Que hay agilidad y rapidez pues en los procesos. Que hoy se hace el doble de audiencias para que antes que esto llegara pues a la pandemia, casi se dice que el 229%. La economía de la justicia, y dicen allí que para lo quemado se ahorran 500 millones en servicios públicos. Digo yo, bueno, pues, pero acceso a la justicia de muchos en diferentes lugares sin necesidad del desplazamiento, porque entonces la ciudadanía, alguien que vive en tal parte, pues no necesita ir hasta el juzgado presencial y entonces lo puede hacer de manera virtual. Y vuelve entonces el temita que decíamos ahora sobre las ahorro en fotocopias y autenticaciones. La seguridad para los abogados penalistas, porque nosotros somos una profesión peligro. Y entonces, ¿qué mejor entonces que desde la oficina de una oficina como esta o desde la sala de su casa pueda hacer una audiencia virtual? De pronto está en Bermudas por allá en las islas de San Andrés o está por allá en Cartagena y coge el celular y entonces con ese programa ahora de LightSafe pues hace la audiencia y listo. Chévere, no, claro que sí, obvio. A mí que me gusta y me encanta viajar, pues genial. Jueces y fiscales y operadores judiciales en sus casas atendiendo esto, a esas audiencias y al mismo tiempo entonces pendiente de su familia. Entonces ya está el núcleo familiar y entonces que mejor pues estaba entonces en una sala y a la media hora está ahí al lado con su familia. Bueno, sí, eso pues positivo para mí. Yo le sumaría a esto menos corrupción, que ese es el pan de cada día. Sin ustedes el llamado de ese cartel de la toga, magistrados hoy presos por vender justicia. ¿Cuántos no hay en términos generales vendiendo justicia? Bueno, entonces pues ya se acabó, entonces no va a decir que esto se va a acabar la corrupción. Ya no vamos a vender justicia porque entonces no vamos a tener el contacto presencial. Y entonces, sino virtual, de manera que entonces ahí se va, ¿de qué manera se cuela la? Claro que pues para eso, obvio que se las ingenian. Entonces, a esto le vienen sumando todas estas cosas y bueno, ya que se quede entonces la virtualidad y entonces, chévere, cerramos entonces los despachos judiciales y mejor que entonces los magistrados, los jueces, los fiscales, pues desde el confort de su casa administren justicia. Que porque ahora un punto negativo y que no han tenido en cuenta es que pues el funcionario, él tiene en su casa, pues obviamente hay que pagar el internet, tiene que pagar servicios. ¿Y quién le corresponde con eso? Que entonces el juez se ahorra la ida en su carro que vive en tal parte, por ejemplo en Bogotá, que el que tiene que ir del norte al sur y eso se demora 2 horas. Bueno, chévere. Claro, pues obviamente se ahorra gasolina, se ahorra todo. Para su economía, en su bolsillo es mejor desde la sala de su casa tomando tinto. Pero yo no estoy pues completamente de acuerdo con eso. Yo considero que este tema de la virtualidad pues sí debe existir, pero para alguna clase de algunos procesos civiles, laborales o asuntos donde la dinámica no es como en la del proceso penal. Es que se están olvidando los colegas penalistas
Y por eso hay voces que claman que listo. Bueno, entonces, ¿qué es la virtualidad nomás? En esta de garantías, chévere, esto no implica mayor cosa. Acá se está legalizando la captura de un procesado por homicidio. Está el juez de garantías, colega juez 33 penal de control de garantías de Cali, distinguido abogado, el fiscal, una colega mía de la Defensoría Pública y el procurador, Elos Gabriel. Y entonces se monta la audiencia ante un juez de control de garantías y eso, pues, esa dinámica allí, pues no es tan complicada como la que se ventila ante un juicio oral. Acá en esta audiencia, y que ahora voy en otro audio, voy a entrar a examinar esto, porque es un caso que me han consultado para ver si llevo la defensa. No acepta cargos, está en un doble homicidio, porte ilegal de armas. Esto sucede por allá en mayo del año pasado, en plena paro nacional, toda la cosa esta en Siloé. Para noviembre lo capturan, sindicado, ahora a responder ante un juez de control de garantías, se legaliza la captura, se imputan los cargos, los hechos jurídicamente relevantes y se solicita la medida de aseguramiento. Eso diríamos que no tiene algo mayor exigencia frente a la presencialidad, porque podría, claro, vamos a ver cómo las actuaciones de cada uno se pueden adelantar en esta virtualidad. Incluso el proceso, aquí no se aceptan cargos, pues diríamos nosotros que la audiencia de acusación, listo, hasta allí estoy de acuerdo, incluso hasta la preparatoria, el decreto de pruebas, listo. Pero para un juicio oral, la cosa es muy diferente. Vea, yo les digo esto por experiencia propia, porque en enero del 2020 yo me fui para Armenia y recibí la Defensoría Pública con la ley 906, pero para febrero renuncié por el alto volumen de procesos que había y porque me había pues desvinculado de la familia. En marzo, pandemia. Yo me hubiera aguantado un poquito. Estaba con el contrato que venció ahorita el 31 de diciembre del 2021. Chévere, manejando todo este tema así, la virtualidad, pero yo la verdad es que personalmente no estoy de acuerdo, sobre todo en los juicios orales. Es que tengo un solo proceso penal, concierto para delinquir, hay homicidio, tráfico de estupefacientes, somos 3 abogados, está un fiscal especializado, está el juez especializado de Cali. Llevamos un año y solamente se hacen audiencias una por vez para escuchar quizás un solo o máximo 2 testigos. Y tiene el fiscal como 20 testigos, la defensa otros 20. Yo me eché todo el año pasado, nos echamos con los otros abogados todo el año pasado adelantando ese juicio oral. Ahorita vienen entonces la fase de la defensa, los 20 testigos que tenemos, nos vamos a echar también 20-22 completo. Por allá en diciembre será que van a los alegatos y entonces al fallo para el 2023. Yo no entiendo entonces de cuál celeridad es que está hablando, de cuál agilidad está hablando Bernate. Pues debe ser entonces ante las primeras diligencias, las de garantías, una acusación preparatoria, pero los juicios, eso ahí hay un problema enorme. Y todo lo que sucede al interior de esa virtualidad frente a un testigo. Entonces, si la norma nos está diciendo en el artículo 16 como principio rector, la 906 dice: en el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación
y contradicción ante el juez de conocimiento. Entonces son dos principios, el de confrontación, que es el face to face de los americanos, hablando ya en Greenway, y la contradicción. Y para evaluar el juez, el testigo tiene el artículo 404. En cuanto a la apreciación del testimonio, dice que el juez tendrá en cuenta los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria, y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o los sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. Y el 420, en cuanto a la apreciación de la prueba pericial, para apreciar la prueba pericial en el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnico, científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas. Pero súmele a ello también entonces lo del 404 en cuanto a su comportamiento frente al interrogatorio y al contrainterrogatorio. Entonces, francamente pienso yo que los procesos que se van a juicio oral de índole penal pues tienen su complejidad, que eso debe ser presencial. Entonces, ¿por qué razón ahora ya no se puede ir que debería irse a un juicio oral presencial? Ya el tema de la pandemia no es excusa. Está la inmunidad casi de rebaño que se exige. Yo por lo menos estoy vacunado con la Pfizer y tengo refuerzo de Pfizer. Y ahí vamos, a Dios gracias no me ha dado nada hasta ahora. Y con este tema ahora de esta mutación que se tiene, que Omicron, que no sé qué, que el Delta. Sin embargo, pues tomamos precaución para ello, el uso de la mascarilla, bioseguridad. Y eso se puede dar al interior de las audiencias. Es que necesitamos el enlace directo en desarrollo de ese juicio oral. No es lo mismo estar ahí sentado virtualmente con los problemas que se tienen a veces con el internet. Se cae el internet, como pasa acá en esta audiencia. El detenido está en una estación de policía y se corta el internet porque los patrulleros de la policía no sé qué pasó, y para volver otra vez a enlazar, pérdida de tiempo. Algunos apagan el video y dejan el audio. Eso es usual encontrarlo, ya como que no le quieren que les vean la cara. Entonces, un juez de conocimiento frente a un testigo con tapabocas, por allá en una sala de internet que se le cae la señal, que se reintenta y cualquier cantidad de problemas para visualizar y para mirar si no es que le están leyendo allí un texto que tenga debajo del escritorio y sin que lo pueda ver el juez, contestando o soplándole las respuestas. Eso genera, pues obviamente, una violación al debido proceso, al derecho de la defensa. Y esto no lo digo solamente yo lo he escuchado de docentes de la decanatura de algunas universidades incluso, que se oponen también a este asunto. Entonces, por eso es
Sí, claro, muy bueno, claro que sí, la virtualidad genera, pues, en ese sentido, como dice el doctor Francisco Bernate, bueno, sí, hay algunos aspectos que son bien recibidos, pero no en términos generales, en términos, o por lo menos específicamente hablando del proceso penal, eso en términos generales. Pues sabemos muy bien la dinámica que se tiene de pronto en unos procesos civiles, laborales, aunque en ellos también participan el interrogatorio y el contrainterrogatorio, y en eso sí también diría yo que pues se necesita ese face to face, tenerlo al frente para observar si no es que le están mintiendo al juez. Pero algunos asuntos sí podrían ventilarse, o sea, porque es solamente enviar las respectivas fotocopias, como pasa ahora ante un juez de garantías por una libertad. Le mandan el cartapacho, ya uno le manda por el correo al juzgado de secretaría, de despacho y al juzgado, y el juez allá pues revisa, mira, y cuando ya se monta la audiencia, pues ya entra a resolver. Esa dinámica podríamos decir que puede suceder para libertades, claro, que no tengan que trasladar el detenido desde la cárcel, sino que desde allá pues pueda entrar a la audiencia. Ese fenómeno también, porque muchas veces se dañan las audiencias porque el detenido no llegaba y los del INPE no lo traían y se suspendía y vuelve y juega otra vez. Bueno, algunas cosas son buenas, yo no voy a decir que todo es malo, pero en procesal penal, en el tema de los juicios orales, pues la cosa sí me parece que es diferente. Entonces, esa es mi humilde opinión al respecto, mi más consideración, obsecuente admirador de Bernate y de todo el grupo de abogados del Colegio Penalistas de Colombia, pues no desconozco que son preparados y tienen pues todo este bagaje, pues a ellos son los que muchas veces se consultan de primera mano, pero diría que en relación pues con los juicios orales, sí la dinámica debe volver otra vez a ser presencial. Bien, pendiente entonces, sobre todo a los de pregrado. Ahora vamos a ver este temita acá de la consulta que me hacen, a ver si asumo esta defensa. Y entonces quiero evaluar los elementos materiales probatorios de lo que sucede allí ante el juez de control de garantías, ese descubrimiento pristino que hace el fiscal, que le da una idea a uno más o menos de qué es lo que hay. Y entonces algunos otros aspectos también considero interesantes reflexionar sobre esa audiencia ante jueces de control de garantías. Y bueno, les sirve a ustedes muchachos que ya están recién salidos o que están por salir de las universidades, para que entonces pues conozcan la dinámica y mirar a ver entonces en relación con el ejercicio de la profesión como abogado defensor. ¿Ok?